Bienvenidos al nuevo Ingenial Break. En esta ocasión estaremos con Mariana Navarro y quien les habla, Gustavo Brey. En mi caso, yo soy CGO de Ingenia y Mariana. Sí, yo soy programadora Java, mucho gusto, soy Mariana Navarro. Yo estaría en el grupo que acompaña a los Ingenias, Debify, es el grupo de desarrolladores con el que estoy trabajando día a día. Exactamente, Debify es un nuevo startup creado dentro de Ingenia para tomar todo lo que sería el journey de desarrollo de productos digitales. Y en esta ocasión, en este Ingenial Break, la idea es contarles nuestra experiencia en la iniciación en la programación para tener una primera profesión, para tener un primer trabajo. Un poco lo que venimos viendo es que hay una demanda bastante fuerte en lo que son los perfiles de desarrollo y un poco el contexto socioeconómico, tanto de Argentina como de la región. Entendemos que hay una necesidad grande de tener profesiones y la programación es un poco esa posible profesión que muchos pueden tener. No sé qué te parece a vos, Mariana. Sí, y por sobre todo es un ámbito donde hay un montón de lenguajes que uno puede ir conociendo y sentirse a gusto. La idea no es simplemente llegar al mercado y intentar meterse en algo que no le gusta. Hay una variedad increíble y la verdad es que las posibilidades de crecimiento son muchas. Así que es muy lindo si a uno le gusta aprender y crecer. La verdad que es un ámbito que te permite y no te pone ninguna traba. Tengo una pregunta ahí que seguramente opinamos parecido. Muchos atan a la programación a una ciencia como muy dura, mucha matemática, científica, por decir de alguna manera. ¿Y vos cómo lo ves? O sea, ¿qué pensás? ¿Qué tan cierto hay de eso? Sí, es verdad. Es el miedo que todos tenemos al principio cuando nos topamos de que queremos iniciarnos en sistemas y el primer miedo que nos ocurre es que sí, está matemática, está álgebra. Sí puede estar esas materias cuando vos las ves en la universidad, pero la verdad que sistemas es mucho más que eso. Vos podés meterte en el ámbito, aprender de programación y las matemáticas sí pueden ser un recurso que te faciliten y ayuden a la misma programación, pero no es necesario. No es necesario, vos podés crecer, vos podés programar sin la necesidad de saber álgebra súper compleja y complicarte por esos lados y frustrarte. No, la idea es que inicies con la programación, veas las bases y si de ahí ves que la matemática ayudaría, aportaría a tu crecimiento profesional, estaría bueno en el crecimiento de uno. ¿Cómo es la parte creativa en todo esto? Bueno, a ver, la programación muchas veces te podés encontrar que te dicen que no tiene mucha creatividad, pero la verdad es todo lo contrario. Vos con cualquier lenguaje que puedas aprender, podés crear un montón de cosas. Estamos hablando de páginas web, estamos hablando de programas. Vos te podés construir tu propia idea. Eso tiene un montón de creatividad y un montón de ideas que podés llevarlas a realidad y luego de eso te podés agarrar para crecer, emprender, buscar cuál sería el punto que a vos te guste. Es muy amplio, la verdad que sí, tiene un montón de creatividad. Sí, yo en mi caso me canso de repetirlo. Como docente universitario, muchas veces trato de que se entienda que más de un 50% de la programación tiene que ver con la creatividad, principalmente porque con los algoritmos, con los programas, nosotros resolvemos problemas. La realidad es que el problema es único, pero la manera de resolverlo son infinitas. Y es ahí donde
creo que la creatividad que muchos consideran que viene de pintar un cuadro, de hacer una canción con un instrumento, o un lápiz, un papel, la programación es prácticamente eso. También es encontrar una manera de automatizar algo de la manera más creativa. Me encantaría contarles qué es lo que nos une para hacer este episodio. Sí, bueno, la idea principal es invitar a la gente a formar parte del mundo de la programación, a que se inicien, que prueben si este es el mundo adecuado al que quieren dedicarse. Yo creo que muchos van a encontrar su espacio acá, es muy amplio y la idea es que les llegue, se sientan invitados y que le den la oportunidad porque es un ámbito muy bonito. Exacto. Sí, yo pienso parecido. No sé si te conté alguna vez, pero mi recorrido con enseñar a programar viene de cuando mi hijo tenía 6 años y ya sabía leer y escribir y dije, bueno, ¿por qué no aprendo a programar? Y ahí inicié como un trayecto de entender a la programación como una herramienta más, independientemente de que sea una salida profesional como lo que venimos a hablar hoy, pero yo entiendo, y es un poco lo que me une con Mariana, es que quienes sabemos programar creemos que tenemos un superpoder que lo podemos propagar, y quien lo puede usar en otros ámbitos, no necesariamente como un profesional en la programación, pero sí lo puede hacer en otros ámbitos y puede tener muchísimas ventajas en el día a día. Hay un tema que me gustaría preguntarte, después yo contesto. Me gustaría saber cómo fue tu primer trabajo como programadora. La verdad que sí, fue un recorrido muy lindo. Mi primer trabajo, en realidad yo siempre me hacía como un camino muy marcado antes de iniciarme en algo. La programación en mis tiempos se escuchaba que primero tenés que ser de mesa de ayuda para entenderte con la computadora y luego recién hacer el gran salto a probar si tenés oportunidades para programar. Bueno, yo seguí ese mismo camino. Me inicié en la mesa de ayuda, a la par hacía cursos y luego, bueno, tuve la gran oportunidad de empezar como programadora y la verdad que ahí me di cuenta definitivamente que elegí la carrera que a mí me gustaba y fue increíble, conocí gente increíble porque bueno, lo que se da en los trabajos también es que no solo estás consiguiendo tu primer trabajo de algo que te gusta, sino también te empezás a conocer gente que le gusta lo mismo que a vos y se comparten esas motivaciones, esas ganas de aprender que sin tener gente al lado del mismo ámbito a veces no te pasa. Es muy bonito eso, ¿verdad? ¿Y vos, Gus? En mi caso, creo que mi primera experiencia con la programación fue a los 10 años. Una computadora que probablemente vos no escuchaste que existía, que se llama Commodore 64. Programaba en un lenguaje que se llamaba BASIC, iba a cursos de programación BASIC y creo que ahí estuve 2 años haciendo eso y después nunca más. Hasta primer año en la UTN, leo en el diario que estaban buscando estudiantes de la UTN, casualmente, que habían aprobado la primera materia de programación, que es algoritmo de estructura de datos, y yo no la había aprobado. Yo la tenía que rendir el final, pero ya me había ido muy bien en el parcial, tenía que rendir el final, y cuando voy a la entrevista, voy al día siguiente a que había rendido el final, que no me habían dado la nota ese día. Y me preguntaron, ¿por qué viniste si no aprobaste? Porque sé que la aprobé. Dicho y hecho, empecé... Al otro día me dieron la nota y me había sacado un 8, que era una nota muy buena en ese entonces. Y entré en un trabajo con 18 años
donde me enseñaron a programar en un lenguaje de programación de ese momento, un poco nefasto, pero que bueno, sirvió bastante, que se llamaba Lotus Notes, que tenía un poquito de Visual Basic, la evolución del Basic que sabía. Bueno, ahí arrancó mi carrera de programador y que tuve una persona muy grosa que me enseñó, me inició en los primeros pasos de programación, que fue con quien hicimos el Ingenial Break de Blockchain hace un par de episodios que también conté esta historia. Qué lindo, eso es verdad, porque una vez que uno se inicia en el sector, lo más importante a veces no solo son los compañeros, sino también que te encontrás con personas que están dispuestos a ser tu mentor. Y la verdad que ahí, cuando llegas a tener una persona que es tu mentor, te das cuenta lo importante que es estar abierto a aprender cosas nuevas. Porque a veces tenemos muchos la inseguridad de que realmente vamos a tener ese lugar para hacer todas nuestras preguntas. Va a haber alguien que va a poder responderlas y no nos vamos a sentir que estamos haciendo preguntas fuera de lugar. Y no, la verdad que hasta el día de hoy no me topé con una persona que si yo le pregunte algo o sea viceversa, no haya estado dispuestos y debo decir que con muchas ganas de responder y que haya una conversación, sea de programación, sea de cómo se inició, sea de cómo uno puede crecer, ¿no? La verdad que eso también es muy lindo cuando te encuentras con gente así. Sí, claramente el contexto de trabajo para iniciarse en la programación es fundamental, vengas de donde venga. Creo que quizás en mi época, en los 2000, era un contexto más. A veces te encontrabas empresas no tan abiertas a compartir el conocimiento, a sentirte un poco vulnerable porque tenés que resolver un problema, no tenés las herramientas, no tenés el conocimiento, nunca lo hiciste y dependés de otros para que te guíen. Pero cada vez creo que la industria está evolucionando y siempre una de las cosas que recomiendo a la gente que se inicia es tu primer trabajo tiene que ser en un contexto propicio a que puedas seguir aprendiendo. Y no tengas miedo de preguntar las veces que sea necesario lo que no sabes. Porque la realidad es que muchas veces te van a decir, ¿por qué no me avisaste antes? Entonces es muy importante. Sí, muy cierto. Y bueno, ya que estamos hablando del tema, ¿qué sería esa materia, ese concepto que vos decís que es necesario para empezar, para tener las bases y empezar el camino para meterte en la programación? Perfecto, hay un concepto que se ideó ya hace un par de años que me hubiese encantado a mí tenerlo cuando aprendí a programar, que es el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es una herramienta o práctica que te ayuda a pensar cómo resolver problemas de manera repetitiva. O sea, básicamente lo que busca el pensamiento computacional es darte los lineamientos para que ante cada problema que quieras resolver lo trates de resolver de manera computacionalmente, como si esa resolución, no importa quién la ejecute, que la puede ejecutar una computadora y sea de manera repetitiva. Cuando hablamos de programación estamos hablando de que le tenemos que decir a una computadora lo que tiene que hacer. Se tiene que mover para la derecha, se tiene que mover para la izquierda, tiene que saltar, bueno, lo que hace la programación. Bueno, el pensamiento computacional es esa base fundacional que te ayuda a pensar, te ayuda a ver el problema como un todo y a empezar a separar ese gran problema en problemas más chiquitos. Obviamente la complejidad de resolver un problema complejo, cuando lo empezás a separar, son pequeños problemas. Entonces son de más fácil, se solucionan más fáciles. Entonces no es lo mismo solucionar un problema grande que un problema chiquito. Entonces la suma de esas soluciones a cada uno de esos problemitas a través de otras herramientas como las abstracciones, la detección de patrones,
y los algoritmos propiamente dicho, siguiendo todo este paradigma del pensamiento computacional, te permite programar y abordar problemas mucho más complejos que la manera, por lo menos a mí me enseñaron a programar en la universidad, que creo que hoy, abordándolo desde el pensamiento computacional, insertarse en la programación es un antes y un después. O sea, me ha pasado que yo di una clase de pensamiento computacional en una universidad, pero lo loco era que no era para ingenieros, era para abogados, contadores, gente de marketing, gente de economía y personas que no habían decidido estudiar programación, pero la universidad decidió que todos tenían que aprender a programar. Aprender a programar para poder entender la tecnología con la que se van a topar a lo largo de sus vidas. Entonces, lo que siempre contaba era que yo con un cuatrimestre en ingeniería lograba hacer mucho menos que un cuatrimestre en una carrera de económicas. Porque a los chicos les enseñamos desde el pensamiento computacional cómo hasta incluso hacer algoritmos de machine learning, analizando datos. Y eso todo en un solo semestre. Entonces, la diferencia es este pensamiento, abordar la programación desde el pensamiento computacional. Claro, totalmente, sí es verdad. Igual yo tengo la gran creencia de que no solo es bueno para la profesión. Yo creo que una vez que vos te metés en el mundo de la programación y como yo lo veo empezás a ver los problemas distintos. Te preocupás primero por el qué. Y luego vas viendo cómo resolver el cómo, vas viendo el paso a paso, como vos dijiste, sí, es verdad, vas empezando a separar el problema y vas viendo cuáles son los que podés solucionar más rápido y luego los que mayormente tenés alguna complicación más o es más complejo, bueno, después te ocupás de esos, pero viendo así es como se vuelve todo más sencillo y no te centrás tanto en el no lo sé o no sé cómo avanzar, sino te centrás realmente en lo que debería ser, solucionarlo. Bueno, ahora que ya hablamos de cuál es ese concepto básico, vamos más a lo técnico, lo que realmente yo creo que nos topamos en el día a día cuando uno empieza a trabajar en la programación. ¿Cuáles son aquellos conceptos o materias que se suelen usar en el día a día? Exactamente. Hoy hay una demanda tremenda de programadores, sobre todo en lo que es el front-end, o sea, todo lo que son la construcción de software para interactuar con los humanos, ya sea en un celular, en un dispositivo, en un smartwatch, en un celular, en una pantalla, en un auto. Hay muchísimas. Hay muchísimos tipos de dispositivos y lo cual hace importante que se construya software para poder interactuar de la manera más eficiente, generando la mejor experiencia con quien usa ese software. Entonces, en general, un primer paso, más allá de que el camino que vos recorriste, como puede ser el tema de mesa de ayuda, empezar a interactuar, creo que empezar siendo un programador front-end o un programador full stack, creo que sería un primer paso y las habilidades o conocimientos más importantes, técnicos, que entendemos que son fundamentales, aparte de lo que ya hablamos, tienen que ver con la lógica algorítmica, o sea, cómo a través de un lenguaje de programación, que puede ser JavaScript o puede ser Python, que son dos lenguajes muy entry level, que de una manera muy sencillos para poder entender la lógica programática, la lógica algorítmica, o sea, básicamente manejar conceptos de condicionales, si pasa tal cosa, hago tal cosa, si no pasa tal cosa, hago tal otra cosa, empezar a combinar operadores como el AND, OR, SOR, empezar a trabajar esas condiciones de borde, de límite, para darle para darle un objeto o un orden
a la ejecución de ese algoritmo que estamos creando, que básicamente un algoritmo es una receta, pues una receta de cocina, algo tan sencillo como eso. Otra de las cosas que considero fundamentales para adquirir conocimiento e iniciarse en la programación tiene que ver con cuestiones que hacen a las estructuras de datos. O sea, nosotros cuando estamos programando estamos constantemente diciendo a la computadora lo que tiene que hacer, pero estamos constantemente manejando datos, manipulando datos, datos que pueden estar en la memoria, que son datos que si se apaga el dispositivo se pierden, que están en un disco, bueno, que obviamente que si se apaga la computadora se almacenan, y pueden ser grandes volúmenes de datos o volúmenes de datos mucho volumen de datos, pero en poco corto de tiempo. Entonces hay muchísimas estructuras que hay que tener claro de cómo manejar vectores, matrices, pilas, colas, y mapas, hashes, bueno, hay trees, o sea, árboles, bueno, hay varias estructuras que hay que empezar a combinar con la lógica algorítmica para poder resolver estos problemas que se nos van a plantear en cualquier contexto. Obviamente, sabiendo pensamiento computacional, sabiendo la lógica algorítmica, las estructuras de datos, después lo que necesitamos de alguna manera es, bueno, ya podemos programar nuestra computadora, pero ¿cómo trabajamos con el mundo exterior? ¿Cómo compartimos el código que estamos haciendo, que yo estoy haciendo en mi computadora, con Mariana? Bueno, ahí tenemos conceptos como el Git, que es un repositorio de código fuente, donde vamos almacenando nuestro trabajo y se va versionando, cada cambio tiene una nueva versión, de esa manera podemos ir evolucionando un software. Y obviamente hay otros conceptos que son un poquito más avanzados, pero que son importantes tenerlos en mente, como son las APIs de backend y como son el SQL o el manejo ya de datos en grandes volúmenes, que es otro lenguaje. Lamentablemente, como programadores, no vamos a tener que saber un solo lenguaje, vamos a tener que saber muchos lenguajes. Y probablemente un developer front vaya a tener que saber al menos 3 o 4 lenguajes. Puede ser HTML, CSS, JavaScript y SQL. Entonces, la realidad es que esos básicamente son los grandes bloques que hay que aprender para tener un primer trabajo, pero como siempre decimos, un gran porcentaje de las habilidades que tenemos que tener para programar no solo son los técnicos, hay otros conceptos quizás más soft que son igual de necesarios que los técnicos. Ahí le pregunto a Mariana cuáles crees que son ellos, a ver si coincidimos. Sí, bueno, más allá de las técnicas, sí me encontré en el camino que fui creciendo y todavía me queda por crecer como programadora, la importancia de las habilidades tan conocidas como habilidades blandas, que en el día a día se requieren un montón y a veces es el primer desafío que tenés al entrar en un trabajo. La comunicación, más en estos tiempos donde todos trabajamos remotos, es algo que hay que aprender a manejar, hay que aprender a que se dé de una manera asertiva, que puedas comunicar realmente lo que querés comunicar. Entonces, sí, creo que esas son también algunas de las habilidades que uno requiere. El trabajo en equipo, eso es esencial. Y bueno, te vas topando con esas habilidades que capaz en el transcurso de los cursos que fuiste haciendo, en la carrera que fuiste haciendo, uno no las practicó, pero llega al trabajo y hay que practicarlas. Y la verdad que de todas maneras te vas dando cuenta que al flexibilizarte y darte cuenta que las podés poner en práctica, porque nadie te va a cerrar una puerta porque al principio no te sabes comunicar de la manera más adecuada. No, en cambio, me he topado con un montón de personas que realmente te dicen, convendría que esto lo comuniques, y te van enseñando.
Bien, y agregando a esto de las habilidades blandas, también uno de los detalles a tener en cuenta que son muy importantes a la hora de querer hacerte ver, querer demostrar todo lo aprendido, y no solo por eso, para mostrarte lo que conseguiste en ese camino que fuiste aprendiendo, es muy importante tener proyectos. Tenemos la posibilidad en GitHub ir dejando cada proyecto que vas armando a partir de los cursos o ideas que se te van ocurriendo en el camino. La verdad que yo considero que es la parte más divertida y bueno, y es una parte muy importante a la hora de querer conseguir un trabajo como programador. Perfecto. En mi época, allá por el año 99-2000, como que los que iniciamos en programación veníamos todos de carreras de grado en general, o estábamos estudiando una carrera de grado, licenciatura, ingeniería. ¿Cómo ves el contexto ahora? ¿Cómo ves el contexto en Debify? ¿Qué ejemplos hay? ¿Cómo es el ecosistema? Sí, ahora cambió un montón. La verdad que se abrió un montón el mercado. Creo que lo principal es que si vos realmente demostrás que te gusta el sector, te gusta aprender, tenés un montón de caminos para que la empresa le llegue tu perfil o vos llegar a la empresa y poder conseguir realmente tener el primer trabajo que, bueno, uno sueña en los principios. Por ejemplo, tengo compañeros en Debify que todos empezamos de distintas maneras. Yo empecé desde haciendo este camino que comenté, haciendo la licenciatura, todo eso me abrió muchas puertas. En cambio, tengo otro compañero, Nacho, que lo hizo más que nada por, ¿cómo le podríamos decir?, sus conocidos. Él se manejaba mucho por Discord y entre ese ida y vuelta, conociendo gente nueva, consiguió uno que le hiciera llegar el contacto de Ingenia, que estaba, de Debify, que estaba buscando programadores. Después tenemos a Juli, que llegó desde la escuelita, que Ingenia en un momento, bueno, abrió las puertas para que por medio de Debify se hiciera una escuelita y aprendieran a programar. Bueno, él estaba muy motivado al respecto y decidió aprender a programar, y meses después se estaban comunicando con él para ver si seguía interesado, bueno, que entre a un desafío de un proyecto y se pruebe a él mismo. Y la verdad que hasta el día de hoy, por lo que nos dice, le encanta. Así que sí, hay diversas maneras para meterse en el sector, ya no hay una sola, ya no es la más conocida que tenés que estudiar una carrera, no, hay un montón de caminos. Por eso creo que principalmente es tener las ganas de aprender, saber que sí, es un ámbito que siempre vas a estar aprendiendo, pero eso es lo que lo hace divertido. Y bueno, y después que te gusten los desafíos. Porque creo que eso es esencial para que el día a día te sea divertido, distinto, es esencial. Y siguiendo con ese tema del desafío, desafiarse, quizás contame qué tiene Debify de distinto que te hace a vos y al resto de tus compañeros vivirte desafiada y en un contexto de aprendizaje. Sí, y la verdad con Debify fue toda una experiencia, porque yo cuando ingresé lo primero que dije es quiero aprender. Y la verdad que uno a veces cuando lo dice no sabe muy bien si va a pasar o no va a pasar, que ese crecimiento, esas ganas de aprender sean igual a las que te va a ofrecer la empresa. Y en este caso me pasó que creo que todos estábamos tan motivados por lo mismo que empezamos a hacer unos objetivos en base a lo que todo desarrollador, programador busca en el ámbito.
También otras cosas que se dan dentro, digamos, de Debify, que son, creo que son los desafíos que nos mantienen motivados, más allá de, claro, están los proyectos con sus desafíos particulares y cada uno, bueno, tendrá esos desafíos, pero también están esos que podemos hacer como grupo, que son los hackathons, tenemos las capacitaciones, las conferencias, Nerd Talks. Bueno, sí, Nerd Talks son como cursos que nos damos entre nosotros a partir de, es simplemente buscar un tema que nos dé curiosidad, que nos motive a querer aprenderlo y mostrarlo a los demás, a nuestros compañeros desarrolladores o incluso a compañeros de Ingenial que estén interesados. La verdad que está muy bueno porque muchas veces pasa que uno en el camino del aprendizaje se encuentra con nuevos conceptos, nuevos temas y qué lindo es poder compartirlo para poder aprender más, porque siempre cuando vos enseñás aprendes el doble y compartir eso, esas ganas de aprender algo nuevo. Sí, buenísimo. Sí, creo que cuando empezamos a pensar un poco la idea de Debify fue cómo llevamos quizás esa manera que teníamos de arquitectura en Ingenia a un equipo de desarrollo con las mismas culturas de aprendizaje, de compartir el conocimiento, de evangelizar, y creo que de a poco va tomando su propia cultura de Debify y genera esta comunidad que un poco lo que buscamos siempre es que sea una comunidad de desarrolladores que trascienda Debify, digamos, que hoy quien desarrolle pueda participar de Debify en los diferentes canales, ya sea Discord, ya sea las redes sociales, los canales que existan y estos podcasts, pero buscar maximizar los puntos de contacto con la comunidad de desarrolladores. Ahí una de las cosas que siempre nos topamos pensando cuando estamos charlando, preparando este espacio, decíamos, bueno, ¿qué pasa si quizás la programación me gusta pero no me llama tanto la atención, no me divierte tanto? ¿Qué otras cosas se pueden hacer en Haití? Porque la realidad es que Haití es una industria que está creciendo muchísimo. Entonces, ¿qué otras cosas sabes que se pueden hacer en Haití, independientemente de programar y que la programación puede o no divertirte, dedicarle 8 horas de tu día? ¿Qué otras cosas se pueden hacer en Haití aparte de la programación? Bueno, convengamos que no solo está el rubro para ser programadores, también también está la posibilidad de ser administrador de base de datos, es muy amplio, analista funcional, DevOps, no simplemente tenés que programar o ver los lenguajes de programación que se escuchan ahora, hoy en día. Es muy variado, creo que sí, en definitiva es muy amplio el ámbito y tenés que ir probando y ver qué se ajusta a lo que buscás, a lo que te querés dedicar y aprender constantemente. Hay un libro que leí hace muchos años que me marcó como desarrollador, que se llama Pragmatic Programmer. Y tiene una máxima que te dice es que tenés que aprender todos los años un lenguaje distinto, independientemente si lo aprendés o no. ¿Cuál fue tu último lenguaje de programación que aprendiste? Yo después te cuento el mío. Mi último programa de lenguaje de programación fue... sí, con el último que estuve empecé con PHP, pero PHP no fue lo mío. Y bueno, y terminé en Java, y Java fue donde dije, acá me quedo, me sentí como, acá me quedo, lo elijo.
Sí, Antes de ser arquitecto, sí, obviamente programé muchísimo en Java. Y el último que aprendí fue Solidity, que es un lenguaje para programar contratos inteligentes en blockchain, que es muy parecido a Java. Tiene algunas cosas distintas por la programación descentralizada, pero ese es un poco el modelo. Si tendrías que contar a la comunidad, ¿qué le recomendás a gente que esté viviendo algo parecido a lo que estás viviendo ahora vos? Sí, a ver, ¿qué les podría recomendar? Creo que lo más divertido, bueno, al menos a mí me encanta buscarle lo divertido, porque después de todo es la profesión que haces día a día, entonces lo lindo es ver lo que estás haciendo y pasarla bien. Yo creo que estos desafíos que me planteó Devify también están muy buenos si se los plantean individualmente a medida que van aprendiendo lenguajes nuevos, sobre las bases de datos, todos estos desafíos, anotarse en hackathons. No teman que el no saber lo suficiente, el toparse con gente que sabe mucho más. La verdad es que a veces, y la mayoría de las veces va a pasar, pero nadie les va a cerrar las puertas. Se van a encontrar con gente muy buena que te va a ayudar a crecer. Y bueno, y uno en ese camino también crece como persona, porque aprende que de esas frustraciones que vas pasando, en realidad es una cuestión de actitud, de empezar a aprender que son ¿cómo se dice? Challenges que te van a aparecer en la vida y los podés pasar tranquilamente si realmente tenés ganas de solucionarlos. Sí, la verdad que mi consejo sería ese, que se desafíen haciendo, participando, haciendo proyectos, y bueno, y en el camino, si se encuentran con gente que quiere aprender también, motívenlos, porque es un camino de ida y bueno, y si les gusta, capaz se acompañan en ese aprendizaje. Es muy lindo como para empezar y bueno, y ver si ese es el camino adecuado para uno. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por este tiempo, por compartir tus inicios, tus recomendaciones. La verdad que por lo menos yo la pasé súper bien. Y vamos a dejar muchos links en la descripción, tanto de YouTube como de Spotify, para que se sumen a la comunidad de Devify. Así, y quienes tengan ganas de iniciarse en este camino, obviamente, bienvenido, tienen nuestros datos. Yo uso Twitter. Mariana, ¿cómo te pueden contactar a vos? LinkedIn, pero bueno, sí, vamos a estar dejando ahí los links. Y sí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Gus por acompañarme. La verdad que esta experiencia fue muy, muy buena. Y bueno, espero que después de esto la gente encuentre esa razón para empezar a aprender cosas nuevas, porque es un camino muy lindo. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego.